Un joven sumido en la depresión encuentra, de forma inesperada, el motivo para seguir adelante. La luz del atardecer penetraba tímidamente por las ventanas polvorientas de la habitación de Javier. Los días eran largos y las noches, interminables, como si el tiempo hubiera perdido su propósito. Desde que perdió a sus padres en un trágico accidente, se había encerrado en un mundo oscuro, donde los ruidos exteriores se volvían cada vez más distantes. Sus amigos se habían alejado, tal vez cansados de intentar alcanzar a alguien que ya no quería ser encontrado. Solo quedaba el sonido bajo de su respiración y el latido lento de un corazón herido. Javier pasaba horas mirando al techo, absorto en sus propios pensamientos, como si estuviera atrapado en un limbo entre el pasado y el presente. Su mente vagaba entre recuerdos de la infancia, momentos de felicidad que parecían pertenecer a otra vida. Sin embargo, el dolor de la pérdida siempre lo devolvía a la dura realidad. Cada vez que intentaba recordar la sonrisa de su madre, su pecho se apretaba y se hundía aún más en la soledad que había construido a su alrededor. El aislamiento era su única compañía, y la casa vacía parecía resonar con su propio dolor. Sin rutina, sin planes, se dejaba llevar por los días, sin otro objetivo más que sobrevivir. Los intentos de su tía, María, por sacarlo de ese estado eran infructuosos. Ella lo visitaba con frecuencia, trayendo palabras de consuelo que sonaban vacías, sin poder llegar a su corazón. El joven ni siquiera la escuchaba ya, perdido en las sombras de su mente. Las pequeñas alegrías que antes lo motivaban habían desaparecido. Los colores del mundo parecían desvanecidos, como si algo dentro de él se hubiera roto para siempre. Javier se aislaba del resto de la familia, de la escuela, de todo lo que antes le era familiar. La depresión lo consumía, lenta y silenciosamente, mientras él aceptaba el vacío que crecía en su interior. Su única escapatoria era el profundo silencio de su habitación. Había algo cruel en la manera en que el mundo seguía adelante, indiferente al sufrimiento de Javier. Las estaciones cambiaban, las hojas caían, y la vida continuaba afuera, mientras él permanecía estancado. Su cuarto se había convertido en un refugio y una prisión al mismo tiempo, donde intentaba, en vano, encontrar una razón para seguir. El reloj marcaba las horas, pero para Javier, los días eran un borrón indistinto de tristeza y apatía. María, en una de sus visitas, observaba a su sobrino con ojos llenos de preocupación. Sabía que algo más debía hacerse, algo que pudiera rescatar al joven del abismo en el que había caído. Y fue en ese momento, al mirar una fotografía de Javier con un caballo, que una idea empezó a formarse en su mente. La conexión de él con los animales, especialmente con los caballos, había sido algo fuerte en el pasado. Tal vez ahí estaba la clave para abrir las puertas de su alma una vez más. María no perdió tiempo. Al escuchar hablar sobre una granja cercana que ofrecía terapia equina, decidió que eso era lo que Javier necesitaba. Al principio, él se resistió a la idea. Sentado en la mesa del comedor, con los brazos cruzados y la mirada vacía, apenas escuchaba las palabras de su tía. Ella intentó explicarle cómo los caballos podrían ayudarlo a encontrar de nuevo un propósito, a reconectarse con el mundo. ¿Terapia? ¿Con caballos?, murmuró con desdén, pero no tenía la energía para discutir. Sin embargo, la desesperación de su tía era palpable, y algo dentro de él cedió. A la mañana siguiente, ahí estaba, siendo llevado a la granja. Al llegar, la vista del paisaje abierto le causó a Javier una ligera incomodidad. Era como si el aire libre fuera una realidad lejana, después de tanto tiempo encerrado. Los árboles se balanceaban suavemente con el viento, y el sonido de los cascos a lo lejos le provocó una vaga sensación de familiaridad. Una mujer sonriente los recibió, presentándose como Sofía, la terapeuta. Ella no intentó forzar la interacción. En cambio, caminó a su lado en silencio, guiándolo por los establos, hasta que llegaron al pasto donde los caballos corrían libremente. «Elige uno», dijo ella, con un tono calmado y comprensivo. Javier observaba a los caballos a lo lejos, todavía dudoso. No sabía qué esperar, no sentía que ese lugar pudiera cambiar su vida de alguna manera. Pero entonces, un caballo en particular captó su atención. Era un animal imponente, de pelaje negro y brillante, que parecía observar a Javier con una curiosidad que él no entendía. Era como si el caballo viera más allá de la fachada de tristeza que él cargaba. «Ese es Relámpago», dijo Sofía, al notar el interés en la mirada del joven. «Él también tiene una historia de superación». El primer contacto fue cauteloso. Javier se acercó despacio, sintiendo su corazón acelerarse de manera inesperada.
Relámpago permaneció quieto, simplemente observándolo, con esos ojos profundos que parecían hablar sin palabras. Javier extendió la mano, y el caballo, como si comprendiera el dolor silencioso del joven, bajó suavemente la cabeza, permitiendo que lo tocara. El calor del cuerpo del animal contra su mano fría fue casi un choque, como un despertar. Por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió una chispa de algo que no sabía cómo nombrar. Sofía los observaba desde lejos, sin intervenir. Sabía que cada paso en el proceso sería guiado, no por ella, sino por el propio Javier y por Relámpago. Los caballos son espejos, Javier le había dicho antes. Reflejan lo que sientes, pero también lo que necesitas sanar. El toque del caballo parecía traer a la superficie emociones que Javier había enterrado profundamente. No estaba listo para hablar de ello, pero algo dentro de él había cambiado. Tal vez, pensó, esa terapia no sería una pérdida de tiempo después de todo. Las visitas a la granja se volvieron más frecuentes. Javier empezó a esperar el momento de estar con Relámpago. Todavía no sabía cómo lidiar con los sentimientos que surgían en cada encuentro, pero había algo en la presencia del caballo que le traía una paz silenciosa. Relámpago no le pedía nada, no hacía preguntas, simplemente estaba allí, presente, como una roca firme en medio del caos interior de Javier. Poco a poco, el joven comenzaba a entender el poder de esa conexión. Con el pasar de los días, la relación entre Javier y Relámpago se profundizaba. El joven ya no sentía la misma incomodidad al llegar a la granja, al contrario, esperaba con cierta expectación los momentos en que montaría al caballo. Cada cabalgata parecía ser un viaje silencioso de redescubrimiento. El viento en el rostro, el sonido rítmico de los cascos contra el suelo de tierra, la imponente presencia de Relámpago bajo él, todo lo transportaba a un estado donde el peso de la tristeza comenzaba a aliviarse, aunque fuera lentamente. Relámpago, con su temperamento tranquilo y resiliente, parecía comprender instintivamente los días en que Javier estaba más retraído. En los momentos en que el joven no se sentía listo para montar, el caballo simplemente permanecía a su lado, imponente, permitiéndole que lo acariciara, tocando sus crines. Esos momentos, por más sencillos que fueran, eran vitales para Javier. El contacto con el animal era como un puente hacia algo mayor, algo que aún no podía nombrar, pero que sabía que lo estaba transformando. Sofía observaba de cerca el progreso. Sabía que la sanación de Javier no ocurriría de un día para otro, sino en pequeños momentos, en cada cabalgata, en cada mirada intercambiada entre él y Relámpago. Con cada montada, Javier se volvía un poco más seguro, y su postura, tanto física como emocional, comenzaba a cambiar. Poco a poco, hablaba más durante las sesiones, compartiendo pequeños fragmentos de su dolor. No era mucho, pero para Sofía, eran señales claras de que Javier comenzaba a dejar atrás la tristeza, aunque fuera con pasos vacilantes. En uno de esos días, al bajar de Relámpago tras una larga cabalgata, Javier se sorprendió sonriendo. Fue una sonrisa tímida, casi imperceptible, pero que no pasó desapercibida para Sofía. «Lo hiciste bien hoy», comentó casualmente, sin forzar el momento. Javier, por su parte, solo asintió con la cabeza, aún procesando lo que sentía. La sonrisa era una novedad para él, algo que no aparecía en su rostro desde hacía mucho tiempo. Relámpago, a su lado, sacudió la cabeza, como si comprendiera la importancia de ese instante. Montar se había convertido en más que una simple terapia para Javier. Era un espacio donde podía ser vulnerable sin ser juzgado, donde el silencio entre él y el caballo decía más que cualquier conversación. En cada cabalgata, dejaba atrás un pedazo del peso que cargaba y comenzaba a vislumbrar, aunque vagamente, la posibilidad de un futuro donde el dolor no dominara todos los aspectos de su vida. El camino aún era largo, pero por primera vez, Javier empezaba a creer que podía recorrerlo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, cuando Javier, por primera vez en meses, sintió una sensación de ligereza al salir de la granja. Había montado a Relámpago una vez más, y esa tarde algo había cambiado profundamente dentro de él. No era solo el contacto con el caballo, sino la certeza de que el camino hacia la sanación no era lineal, y finalmente estaba aceptando eso. La herida por la pérdida de sus padres aún estaba presente, pero ya no consumía cada pensamiento. Por primera vez, vislumbraba una salida de ese ciclo de dolor. María observaba a su sobrino a lo lejos, con el rostro marcado por la preocupación y el alivio. Había notado los cambios sutiles en las últimas semanas, la mirada menos vacía, los gestos menos apáticos. Cuando lo vio acercarse, intentó disimular la sonrisa, pero él se dio cuenta.
Pareces diferente hoy, comentó, mientras caminaban de regreso al coche. Javier no respondió de inmediato. Había mucho que procesar, mucho que aún debía sentir. Pero en su interior, sabía que esa diferencia que su tía percibía era real. Estaba cambiando, poco a poco. Las conversaciones entre Javier y Sofía se volvieron más profundas. Ahora compartía, sin necesidad de ser presionado, los detalles de su dolor, sus frustraciones y miedos. La conexión con Relámpago lo ayudaba a acceder a esas emociones, sin tener que sumergirse en el abismo que antes parecía inescapable. Sanar es como montar a caballo, le había dicho Sofía en una de las sesiones. Hay que encontrar el equilibrio entre el control y la entrega. Javier reflexionaba sobre esas palabras en cada cabalgata. No podía controlar todo, pero podía elegir cómo seguir adelante. El camino de regreso a la vida no era fácil, pero Javier sentía que ya no estaba solo. Había algo en Relámpago, quizás su fuerza silenciosa, su presencia constante, que le recordaba a Javier que él también podía ser resiliente. Cada vez que montaba, sentía que una parte de la tristeza se disipaba. Y en los momentos en que el dolor volvía con fuerza, sabía dónde encontrar consuelo. La granja, el caballo, e incluso el aire libre se habían convertido en refugios, un recordatorio de que la vida podía volver a tener sentido. Un día, mientras acariciaba la crin de Relámpago, Javier se hizo una promesa a sí mismo: iba a continuar. Aunque la tristeza lo acompañara por más tiempo del que desearía, no permitiría que lo hundiera de nuevo. El caballo a su lado era un símbolo de lucha y superación, y Javier ahora veía que su propio viaje, por más difícil que fuera, también estaba marcado por momentos de fortaleza. Al mirar a Relámpago, sintió que, de alguna manera, ambos estaban destinados a encontrarse, dos seres heridos que habían encontrado en el otro la fuerza para seguir adelante. Si esta historia tocó tu corazón y quieres escuchar más relatos emocionantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Juntos, seguiremos acompañando historias de superación, sanación y amistad. Hasta el próximo relato.